vean bien esa lámina, vean las pautas que se requieren o lo que se requiere para poder ejercer la medicina. Le hago énfasis, ¿por qué? Porque ustedes cuando salen, que terminan la carrera, piden una carta de culminación y se van a trabajar en una clínica, qué sé yo, en un ambulatorio, no sé, principalmente privado. Y vean lo que dice allí. Técnicamente, hacer eso con una carta de culminación estaría violando la ley. Estaríamos hablando de que está ejerciendo de manera ilegal la medicina. Vean que uno de los requisitos es tener el título, inclusive registrado, emitido por una universidad. La carta de culminación no es el título. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que delimitar muy bien lo que es responsabilidad civil de la responsabilidad penal. Porque no todo hecho penal reviste carácter civil, como no todo hecho civil reviste carácter penal. ¿A qué me refiero yo? En el caso de yo denegar la atención médica, yo incurro en un acto que es disciplinariamente reprochable y es perseguible. Pero será penal cuando le genera un daño a la persona, no antes. Es decir, le ocasiona la muerte, le ocasiona una lesión o cualquier otra que la ley penal prevea, pero en específico la muerte. Porque creo que para el legislador el derecho a la vida es el principal derecho tutelado y hay que tener mucho énfasis en eso. En este caso tenemos en una infracción de orden disciplinario, de orden administrativo, porque si está en un instituto público de salud también el instituto puede proceder contra el médico. Cuando hablamos de la responsabilidad civil contractual del médico, podemos entender, y lo mencionaste hace unos momentos, no necesariamente tiene que haber un contrato. El médico, cuando llega una persona en emergencia, ¿qué es lo primero que hace? La atiende, ¿verdad? Claro, por supuesto. Okay. Se le apertura una historia médica. Exacto. Esa historia médica es un contrato. Un documento médico legal, exacto. Eso lo vuelve un contrato que genera derechos, deberes y obligaciones de ambas partes. Ahí estamos hablando de una responsabilidad civil contractual del médico. Extracontractual, en el derecho, la palabra extracontractual, aparte de que por etimología puede decir fuera de un contrato, no necesariamente tiene que haber de un contrato. Cuando hablamos de responsabilidad civil extracontractual, estamos hablando, y lo dice la lámina, de responsabilidad legal cuando la conducta incumplida consiste en una obligación preestablecida en la ley. Tal vez en la relación médico-paciente existe un contrato, puede ser verbal o entendido entre partes, pero si la ley ya prevé una obligación fuera de esa esfera, estamos hablando de una obligación de una obligación extra contractual. Porque desde el momento en que ustedes atienden a un paciente, ustedes generan responsabilidad civil contractual para con ese paciente. Lo atiendan en una consulta, lo atiendan en una emergencia. Hay que tener eso bien claro. Aquí porque cuando tú mencionaste, el médico tiene una relación extracontractual. O sea, generalmente la relación médico-paciente es contractual y ya lo han visto. Es muy poco probable que exista una relación extracontractual. Sí pudiesen haber algunos casos en donde la ley te obliga a hacer algo que inclusive pueda considerar éticamente que no lo debas hacer, pero la ley lo obliga. Eso sería en algunos casos, pero la relación médico-paciente es contractual. Si tú estás en quirófano operando y estás en plena intervención y de repente se va la luz, se fue la luz y tú en el momento que se va la luz, por supuesto, hay un corte inadecuado en una arteria y tiene una hemorragia, se logra salvar gracias a Dios, pero hubo un daño que puede originar ciertas implicaciones legales, ¿verdad? En ese caso, hay que comprobar el hecho, pero en ese caso, vamos a decirlo, se comprobó que fue así, es excusable porque se le fue la luz. ¿Qué hace? Bueno, o sea, en el momento en que va a ser la cuestión, ahí ocurre eso. Fortuito, que no es algo que no se puede evitar. Claro, pero es que el ejemplo cabe en los dos. Okay. Fue un caso fortuito, se fue la luz.
pero es un error excusable porque ocurrió producto de eso. Le indico el tratamiento al paciente. El paciente no lo cumple de manera adecuada, ya sea porque no lo quiere cumplir, ya sea porque se fue con un médico homeópata y le mandó un depurativo natural y le creyó más al depurativo, y el paciente empeora o hay algún problema allí, eso me exime de responsabilidad porque él no cumplió el tratamiento que yo le indiqué de manera adecuada. Eso sería el ejemplo para eso. Estamos hablando del tratamiento que el enfermo, por circunstancias idiosincráticas, sea su religión, su credo, no acepte o no acate el tratamiento. Como los testigos de Jehová que no les gustan hacerse trasplante de sangre porque su religión no se lo permite. Transfusión de sangre. Puede llegarles un paciente que necesita una transfusión, pero es un testigo de Jehová. ¿Ustedes pueden obligar al paciente? No se puede. ¿Seguros? Y si ellos contienen un documento, porque ellos tienen que tener un documento. Sí, creo que cargan un carnet. Si ellos contienen el documento, no se les puede, pero si ellos no muestran el documento y no se conoce de que son testigos de Jehová, lleguen conscientes, sin ningún familiar, y en ese momento se le hizo la transfusión, el médico... Ahí está el detalle, inconsciente o consciente. El paciente inconsciente. Y que esté a riesgo inminente de muerte. De muerte, exacto. Es la única forma, porque si no da pie a lo que dice la compañía. Sí. Puede demandar al médico. En circunstancias de extrema necesidad, ustedes pueden ir más allá. De resto, yo debo acatar que él tiene su idea, tiene su idiosincrasia, su credo, y él no acepta ese tipo de tratamiento. Ahora, eso se deja sentado en la historia médica. Hecho ilícito o acto ilícito es de responsabilidad civil. Hecho punible. Perfecto. Vamos a delimitar esos dos conceptos. El que con artificios, con medios capaces de engañar, sorprender la buena fe del otro. Un perjuicio ajeno porque se está implicando más el beneficio propio que el de la otra persona. Claro. Estaremos hablando de un delito de espera intencional. Porque la gente, el sujeto activo de la estafa, normalmente siempre va a tener el ánimo de engañar, de ardir y de aprovecharse de la buena fe. Bien, hay que saber diferenciar esas dos figuras. En el caso de que se realicen las operaciones aquí por primera instancia se me ocurre cuando sucedía mucho que el médico se veía involucrado en meter una operación con un seguro. Entonces, es decir, que está implicando una patología que no es real y lo está enviando a una intervención quirúrgica con una información que no es verídica, que es falsa. Entonces usted dice ahí, su omisión implica responsabilidad legal y moral. ¿Cuál sería la responsabilidad legal? El que quiera o no lucrarse del seguro médico lo constituye para la aseguradora una estafa. Es una estafa. Esa es su responsabilidad legal y de paso penal. Y del hecho ilícito penal, así, y lo hecho punible, del hecho punible se deslinda un hecho ilícito civil. Porque la aseguradora va a perseguir que se le rezague el daño que ella desembolsó al momento de la presunta operación por una persona. Ahí entonces estamos hablando de que el médico, como le dijiste, tiene responsabilidad legal y moral. Artículo 330. Allí hay que hacer bastante hincapié porque eso es muy común.
todo médico cirujano o empleado de la sanidad que por favor haya dado una falsa certificación. Ustedes nunca han ido a un médico que es amigo de ustedes a pedir un informe porque X razón lo necesitan. Y muchas veces no es verdad la patología, sino que simplemente necesitan el informe para poder lograr un fin. En este caso ustedes se satisfacen de que el médico está dando una certificación. Yo voy a lograr mi fin. Pero ¿y el médico, bajo el Código Penal, qué es? Hecho punible. Un hecho punible porque está certificado algo que es falso. En el caso del 409, la piedra angular de cuando hablamos del código, porque es un homicidio, estamos hablando ya de un homicidio. El que por haber obrado con imprudencia, negligencia, impericia en su profesión, arte o industria, inobservancia de los reglamentos o órdenes, haya ocasionado la muerte de una persona. Que es lo que les dije anteriormente, les había mencionado, el legislador castiga la intención, la culpa, pero estamos tutelando el derecho a la vida. En este caso, por razones de la profesión, del arte o la industria, pero por actuar con imprudencia, negligencia, con impericia y inobservancia de los reglamentos, inobservancia. Yo puedo conocer de qué es penado por la ley, pero yo decidí obviar el reglamento y yo igual voy a proceder. Eso es inobservancia del reglamento. Pero por esas acciones ustedes ocasionaron la muerte. Ya el legislador les dice, será castigado con prisión de 6 meses a 5 años. Pero no solamente se queda allí, porque en la responsabilidad, creo que eso lo van a tocar más adelante, existen atenuantes o agravantes que van a incrementar esa pena o van a disminuir esa pena. Y eso es, aunque lo digan, no, que eso es del abogado, no, eso es conocimiento común, son sus responsabilidades. Pero en este caso, estamos hablando de la complicidad. Ustedes fueron partícipes o asistieron a esa intervención o a ese procedimiento médico. Ustedes, si no lo denuncian o no lo notifican, ustedes se vuelven cómplices. Y la ley los va a perseguir porque dice, y habrá expuesto a procedimientos penales a la persona asistida o a la persona asistente. Existe el respeto y la disciplina. Pero cuando estamos en casos tan delicados como la responsabilidad penal o la vida de una persona, ustedes deben notificar. Si para ustedes se ha cometido un acto que es contrario a la ciencia médica y que se configura a su vez en un delito o en una especie de responsabilidad. ¿Por qué? Porque ustedes callar los vuelve cómplices y los vuelve responsables de manera indirecta del hecho. El que sin intención de matar, pero sí de causarle daño y ocasionar a alguna persona un sufrimiento físico en perjuicio de la salud o una perturbación en sus facultades intelectuales será castigado con prisión de 3 a 12 meses. Eso es una lesión genérica, porque no estoy matando a nadie, pero sí estoy lesionando su integridad física o su integridad intelectual. 414. Si el hecho ha causado una enfermedad mental o corporal, cierta o probable, incurable o la pérdida de algún sentido, o si ha producido alguna herida que desfigure a la persona, el artículo, si no me equivoco, dice desfigura a la persona que no sea reconstruible, es decir, la herida es irreparable, y si habiéndose cometido el delito contra una persona, ahí estamos hablando de un sujeto pasivo especial ante los ojos del legislador, una mujer embarazada, y se le ocasiona el aborto por esta lesión, será castigado con presidio de 3 a 6 años. Es una lesión gravísima. Está perdiendo un sentido, será causado una enfermedad corporal que es incurable, su vida no va a ser igual. No está muerto, pero no va a ser igual. Van a ser discapacitados. No van a poder hacer lo mismo que hacen hoy en día. Y el legislador castiga esa lesión con una pena de presidio de 3 a 6 años. Me llamó la atención que mencionaron en las penas prisión, arresto, reclusión, multa y inhabilitación. Le faltó el presidio. Aunque no es común ahora, es una pena corporal de la más severa, porque significa que va a estar encarcelado en solitario y puede trabajar dentro de la cárcel para pagarle al Estado lo que el Estado a su vez invierte en él por estar privado de libertad, porque tiene derecho a comer, tiene derecho a la salud y tiene derecho a la asistencia médica, y eso es un gasto para el Estado.